Atención colombianos, recusaron a 2 senadores del Centro Democrático que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Por más que la Comisión de Ética del Senado apruebe la recusación, el sector que quiere archivar el proyecto de reforma seguirá con las mayorías de la Comisión Séptima. Pero lo que les traemos a continuación será una bomba, señores, porque hay senadores que deberían declararse impedidos por conflicto de intereses. Resulta que el diputado del Valle del Cauca, Héctor Fabio Osorio del Pacto Histórico, recusó a los senadores Honorio Miguel Enríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, 2 de los 8 senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Séptima, el diputado Osorio advirtió que los senadores del Centro Democrático pues tienen como una supuesta violación al régimen de conflicto de intereses. El conflicto de interés que advierte el diputado es porque los senadores del Centro Democrático recibieron financiación del grupo empresarial Keralty SAS por 35 millones de pesos. Este grupo pertenece a varias entidades promotoras de salud, como la ven colombianos. Y es que inicialmente se presentaron 7 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Los congresistas que piden el hundimiento del proyecto son Honorio Enríquez, Alirio Barrera, José Alfredo Marín, Nadia Blel, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto y Berenice Bedoya. Después se unió Norma Hurtado, ¿no?, del partido de la U. La ponencia negativa se convierte en la ponencia mayoritaria. Así anunciaban supuestamente los héroes de la patria para salvarnos de una reforma que va a beneficiar al más necesitado. Escuchen lo que decía. Saludamos a todos los colombianos. Los 7 senadores aquí presentes, miembros de la Comisión Séptima, la senadora Lorena Ríos Cuellar del partido Justa y Libres, la senadora Berenice Bedoya del partido Alianza Social Independiente, la senadora Nadia Blel y el senador José Alfredo Marín del Partido Conservador, el senador José Lirio Barrera y el senador Honorio Enríquez del Partido Centro Democrático y quienes hablan Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Después de un minucioso estudio largo, extenso, sobre la reforma a la salud, proyecto que está en trámite en nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de radicar hoy ponencia negativa solicitando el archivo de este proyecto por razones de vicios de forma, razones de vicio de fondo, por ser innecesaria para el país, por muchísimas razones que lo haremos en nuestro debate. Procederemos en este instante, estos 7 senadores, miembros de la comisión, a radicar en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado nuestra ponencia de archivo. Aquí les vamos a destapar los secretos porque ellos quieren archivar esta reforma. Sin embargo, la senadora Norma Hurtado salió sacando pecho, que era pues la octava firmante en esta proposición de archivo donde quieren esconder los 35 billones desaparecidos de la EPS con su firma. Siguen permitiendo los pasillos de la muerte en Colombia. Permiten que los ciudadanos se sigan humillando para una cita, un examen, unos medicamentos o una cirugía y que miles mueran antes de tener una respuesta. Así se presentaba con todos los medios alrededor y, mejor dicho, presuntamente salvando la patria. Pero la verdad será otra y se las vamos a contar. Aquí está la senadora Norma Hurtado, que era la octava firmante sobre esta pues, propuesta de archivar la reforma. Entonces, Pero vamos a empezar a destaparles esta olla podrida de estos senadores que firmaron. Resulta que acá ahora todo cuadra. Observen de dónde llegó parte de la financiación a las campañas de estos 3 senadores que firmarían por archivar la reforma a la salud. Con la salud de la población no se juega. Mínimamente estos 3 deberían declararse impedidos. Por ejemplo, empezamos. Alirio Barrera recibió 80 millones de aportes a su campaña por parte de entidades relacionadas al campo de salud en el 2022. Nadia Bled Escaf, la prima de la congresista de la doctora Viviana Bled Cervantes, fundadora de la clínica La Misericordia, que le donó 50 millones de pesos a su campaña del 2022. Berenice Bedoya, su partido Alianza Social Independiente, ASI, recibió 10 millones de aportes de Keralty, dueña de Sanitas, y 12 millones de Seguro Bolívar. Empezamos a destapar esta olla podrida. Pero les vamos a contar que el senador del Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto, anunció que la colectiva no apoyará la ponencia alternativa que presentará el senador Fabián Díaz para revivir la reforma a la salud, que está en riesgo de hundirse en la Comisión Séptima. Pero no, señores, no va a pasar eso. Como senador del Partido Liberal y ponente en la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima del Senado, como es de conocimiento público,
hemos radicado una proposición de archivo de esta reforma. Ahora se dice que vamos a votar alguna ponencia alternativa. Yo quiero expresar que desde el Partido Liberal hemos tomado la decisión, no vamos a acompañar ninguna ponencia alternativa. Las ponencias alternativas son ponencias positivas, en la misma ponencia del gobierno, con un par de modificaciones en unos artículos. Nosotros nos sostenemos, como lo hemos hablado con los otros 7 senadores, en que vamos a votar el archivo de la reforma a la salud. Es que aquí lo dicen varias personas. Tal como lo habíamos denunciado, recusan a los senadores Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, que deberán declararse impedidos en el archivo de la reforma a la salud, tras destapar sus conflictos de intereses. Y allí está, pues, el documento, ¿no? Pusieron a sus financiadores por encima del clamor popular. Ustedes van a conocer la verdad, señores. Para ser más exactos, son 5 de los 8 senadores que firmaron el archivo, pues, a la reforma a la salud, que presuntamente habrían sido beneficiados en la pasada campaña con aportes de la EPS y de las entidades asociadas a las mismas. Invitamos a que revisen esto, señores, y se darán cuenta de la olla podrida y de lo que están definiendo y defendiendo esta gente. 8 autores del hundimiento de la reforma que acabaría con las EPS pertenecen a partidos a los que justamente las EPS financiaron en las pasadas elecciones. El de Miguel Ángel Pinto es el liberal, el de Berenice Bedoya es así, J.P. Hernández de los Verdes, Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático y Norma Hurtado de la U. Geralti, financiador de sus partidos, es una organización asociada a la EPS Polsanitas. La Fundación Suramericana asociada a la EPS Sura financió al nuevo liberalismo, cuya representante Julia Miranda fue protagonista de la llamada jugadita de las congresistas verdes. Un grupo de parlamentarios estaría buscando que las EPS solo se afecten con un cambio de nombre en la reforma a la salud para que cuando se apruebe, estas entidades puedan seguir administrando los dineros públicos. Pueden observar cada uno de los nombres. Noticias 1 corroboró a través de los registros oficiales del aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que 5 de los 8 congresistas que firmaron la ponencia de archivo de la reforma pertenecen a partidos que han recibido aportes económicos de las EPS, como Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Norma Hurtado de la U, Berenice Bedoya de ASI y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Espero que mis compañeros parlamentarios en general y muy en particular en este caso hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés que tenemos varios de nosotros. Igualmente se pudo evidenciar que el Centro Democrático recibió 3 aportes que suman 302 millones de pesos por parte del Grupo Bolívar, que tiene sus propias IPS y EPS, y aportes del Grupo Geralti, dueño de la IPS Sanitas, Polsanitas y Medisanitas por 35 millones de pesos. Geralti también hizo aportes para el año 2022 al Partido Liberal por 10 millones, Alianza Verde por 25 millones y también recibió un aporte de 4 millones de la CEO de Sanitas, Silvia Escobar, mientras que el partido de la U recibió 15 millones y ASI 10 millones de pesos. Ante la Comisión de Ética ya fueron recusados los congresistas del Centro Democrático Honorio Enríquez y Josué Lirio Barrera por parte del diputado del Valle Héctor Fabio Osorio, quien considera que el aporte les genera un conflicto de interés que les impediría votar a favor o en contra de la reforma. Amparado en el artículo 94 de la ley quinta del 92, donde cualquier colombiano o colombiana podrá recusar a un congresista cuando se dé cuenta que tienen un impedimento para participar en votaciones que interfieran en el interés general, privando sobre todo el interés particular. La Alianza Verde, que fue financiada en la campaña pasada por Geralti del Grupo Sanitas, tiene entre sus senadores a Jonathan Pulido, que se hace conocer como JP, y a la representante Catherine Miranda. En el nuevo liberalismo está la representante Julia Miranda, quienes protagonizaron la famosa jugadita para detener el trámite de esta reforma. Entonces se dan cuenta de lo podrido que está el Congreso, se dan cuenta que Catherine Miranda, ¿por qué defendía tanto, pues, el archivo a esta reforma? Se dan cuenta también por qué esta señora Julia también estaba ahí metida en el cuento. Definitivamente son cínicos y aquí quedaron en evidencia. Y también les tenemos la otra sorpresita de la congresista Norma Hurtado, que fue la 8ª firmante de esta proposición de archivo, y ustedes no lo van a creer. A Norma Hurtado, como a Dilian y Vargas Lleras, y a este y a su hermano Enrique como intervenientes les cabe peculado por apropiación de recursos a la salud. A Gustavo Petro le dijo que hay que utilizar la DIAN de Colombia y solicitar la colaboración de Estados Unidos. Se van a dar cuenta lo que es esta belleza de Norma Hurtado, que
días pasados denunció que la estaban intimidando, que la estaban siguiendo por haber firmado este documento, que la estaban atacando. Definitivamente aquí se les cae la máscara a todos estos senadores. Norma Hurtado del partido de la U. Escuchen esto. La ponencia de archivo que firmaron 9 senadores y que podría determinar el hundimiento de la reforma a la salud del gobierno, proyecto de ley que hoy se encuentra en la Comisión Séptima del Senado, tuvo en la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, el factor decisivo que a la postre les permitió cantar victoria a las facciones de oposición. Preservar los logros actuales y corregir sus defectos. Archivarla es cercenar la democracia. Norma Hurtado es gregaria política de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Dirigió el hospital departamental en su primera administración y la acompañó en el despacho. Sobre ella recaen serios cuestionamientos por el manejo de la salud. Cuando dicen que están pensando en los pacientes, están pensando en los intereses de esa organización que claramente, digamos, en el Valle del Cauca hay muchísimos cuestionamientos sobre el manejo de la red de hospitales públicos. Incluso desde el mismo partido de la U cuestionan la decisión de Norma Hurtado. Ahí hay una senadora del partido de la U que nos sorprende, que es la doctora Norma Hurtado, que salga también apoyando el archivo, ni siquiera se va a poder debatir. La decisión de Norma Hurtado de firmar el archivo de la reforma sin discutirse tuvo como antecedente la presión ejercida por el presidente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Norma Hurtado, senadora por el Valle, estuvo la semana pasada en mi oficina, me dio su palabra de que ella está totalmente en contra de esa reforma. Pero también me advirtió que su voto está condicionado por la doctora Dilian Francisca Toro, quien también hace 4 meses en esta misma oficina dijo y me dijo personalmente que estaba en desacuerdo con el trámite de ese proyecto. Cuestionamientos por esta presión no se hicieron esperar. ¿Qué tiene que hablar con la gobernadora y con la senadora? Claramente que hay una jefatura política que responde a esa jefatura y no a las necesidades del pueblo colombiano. Colombianos, ¿ustedes no creen que es obvio lo que están tramando acá? Ustedes saben que Germán Vargas Lleras pues tiene un hermano que trabaja en una EPC que tiene un cargo muy importante, que no mencionamos cuál es, pero realmente aquí hay un conflicto de intereses. Entonces, dense cuenta aquí, Norma Hurtado que salía diciendo que la estaban persiguiendo. Y hay una historia detrás de ella con Dilian Francisco Toro y también con el señor Germán Vargas Lleras. Increíble. Les pedimos que compartan bastante este video porque estamos desenmascarando a esta gente, ¿no? Que posa de honorables de la patria para salvar del declive que ya está, pues, en la salud de todos los colombianos. Pero resulta que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, pues estaría detrás de la opinión de estos senadores. Y vamos a saber por qué, porque aquí Carolina Corcho, ex ministra de Salud, desenmascara a esta gente. ¿Qué dice? Pues que les falta conocimiento sobre la reforma a la salud. No como pues este señor Pinto, senador, que salió diciendo que no, que ellos habían estudiado a fondo esta reforma a la salud, que tenían muchas cosas por corregir y que por eso solicitaban archivarla. Pues van a escuchar aquí a la señora Carolina Corcho que desenmascara a esta gente. Tuvimos la idea de convocar justamente esto como rueda de prensa porque nos declaramos sorprendidos realmente frente a la decisión de 8 senadores y senadoras de la República de 14 que en la Comisión Séptima decidieron radicar ponencia de archivo de la reforma a la salud. Debo decir que esto es un acto de irresponsabilidad política con el país porque el sistema sí necesita ser reformado. En ese sentido, hemos hecho un estudio de la ponencia de archivo para examinar los argumentos que presentan los 8 senadores y senadoras y mirar el fundamento. Y quiero decirlo con toda claridad, en la lectura que hacemos encontramos muchas falacias, reproducción de las tergiversaciones y mentiras que el gremio de ASEMI, representante de las EPS, ha esparcido en este país con la coadyuvancia de algunos sectores de la prensa corporativa para generar desinformación y confusión. Otros apartes de la ponencia contienen elementos que implican un profundo desconocimiento del sector salud en Colombia y del pueblo colombiano. Y ahorita voy a detallar, porque estamos hablando de la corporación legislativa, donde tiene que haber un juicio, un rigor en el análisis y en el examen de las políticas públicas, y no lo observamos acá. Otro de los temas que se plantean en esa ponencia de archivo, que es bastante contradictoria, tiene que ver con que hay planteamientos
que ya han sido discutidos y resueltos en la Cámara de Representantes, pero se retrotrae la discusión. Muchas de estas discusiones yo como ministra de Salud las tuve en mesas con algunos de los senadores. Lo peor de todo es que esta gente o estos senadores que proponen el archivo de esta reforma ni siquiera tienen conocimiento en el sector. Tiran es para sus intereses, tiran es para defender a los financiadores de estas campañas. Definitivamente Colombia se está dando cuenta de lo que está pasando. Esto no lo van a pasar en canales tradicionales donde digan quién fue financiado, quién este y quién lo otro, ¿no? Están defendiendo aquí sus intereses por encima de la salud de todos los colombianos. Esos son los honorables representantes de la patria. Bendito sea. Que firman allí y fueron aclaradas en su momento. Entonces ahora resulta que no, que volvemos a tener dudas. Entonces voy a señalar 3 elementos porque esto responde a tu pregunta y de pronto puedan surgir otras en el camino de por qué se necesita la reforma. Lo paradójico de la ponencia de archivo es que comienzan diciendo sí se necesita una reforma. Sí se necesita una reforma que resuelva el problema de las barreras de acceso, que resuelva el problema de la sostenibilidad financiera, de la atención primaria en salud. Pero punto seguido solicitamos archivo del proyecto de ley de reforma. Entonces, ¿cuál es la contradicción? El segundo elemento que habría que señalar allí es que parten de un diagnóstico equivocado. Ningún salubrista ni ciudadano del país puede aceptar que en el Senado, en una ponencia de 8 senadores representantes del pueblo colombiano, estén diciendo que la prestación de servicios de salud en Colombia es equitativa en todo el territorio nacional. Eso no es verdad, eso no es cierto. No existe ningún estudio de salud pública serio, técnico e intelectualmente que pueda soportar esa tesis. Pero esa no es la realidad de la gente. Solo en una ciudad como Bogotá, el 75% de la prestación de servicios está concentrada en el norte y en el oriente. Casi 4 millones de ciudadanos urbanos se ven expuestos a tener que coger transporte, desplazarse con un niño enfermo a lo largo y ancho de la ciudad cuando están enfermos. Pero además, 633 municipios en Colombia no tienen puesto de salud. Pero además la concentración de servicios en Colombia está en las 4 grandes ciudades. Pero además tú no puedes decir eso ni siquiera en Bogotá, pero tampoco en Nariño, pero tampoco en Antioquia, donde la mayoría de servicios se concentran en Medellín. Y no lo puedes decir en el resto del país, donde se han cerrado salas de partos, servicios de urgencias, donde muchos niños y niñas dejaron de nacer en sus municipios porque los trasladan y los ponen a voltear por todo el país. No es cierto. Verdaderamente esta mujer tenía el conocimiento para esta reforma a la salud, sino los ultraderechistas quisieron sacarla, ¿no? Por parte de una presión, porque era supuestamente de izquierda y ultra radical, pero no, señores, esta señora tiene el conocimiento que los senadores ignorantes por defender los recursos de unas EPS, porque les llenan la plata de los bolsillos presuntamente, no dejan avanzar estas reformas, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Sigamos escuchando a Carolina Corcho. La afirmación de la ponencia de los 8 senadores no corresponde a Colombia eso. Pero segundo, otro error profundo de diagnóstico, que es que el problema de la salud es un problema de las zonas rurales. Tampoco es cierto. Las zonas rurales, por supuesto, que son las más abandonadas. Pero es que los 2.200.000 quejas por inatención que se han puesto en Colombia en los últimos 2 años, de acuerdo a la Superintendencia de Salud, se han dado mayoritariamente y casi totalmente en las zonas urbanas. Porque en las zonas dispersas y rurales la gente no alcanza ni a quejarse. En el Pacífico colombiano es la resignación frente a la muerte, es la resignación frente a la posibilidad de ni siquiera tener el pasaje para desplazarse de un campesino, de un ciudadano indígena o afrodescendiente a los centros urbanos para ser atendidos. Pero esto también es en las grandes ciudades. No es un tema rural. No, los estudios y los datos de la Superintendencia de Salud arrojan inclusive que es un problema de las grandes ciudades también. Hoy los pacientes de oncología están llegando a los servicios de salud de las grandes ciudades oncológicos cuando ya no se puede hacer nada, después de barreras de acceso.
Entonces no creo, y me parece, porque es que esto es un documento de la corporación del legislativo más importante de este país, no es cualquier documento. Y aquí lo mínimo uno que pide es rigurosidad y seriedad, que no la vemos aquí. ¿De qué país están hablando? Este es el Congreso de la República. ¿De qué país? Porque no es de Colombia que están hablando aquí. Pero aparte de eso hay una omisión central. Una omisión central. Y la omisión central es que hoy el actual sistema está en una crisis profunda, pero no es una crisis profunda como mentirosamente a través de fake news y ediciones editadas y manipuladas en una degradación del debate público, lleno de mentiras, lleno de... Nunca yo creo que había visto tal degradación de la política en este país, donde se dice que la crisis es inducida por el gobierno de Gustavo Petro. No es verdad. Vicky Ávila. Desconocen la propia historia política de Colombia, la propia historia de la Corte Constitucional. Desde el año 2008 la Corte Constitucional señaló a través de la sentencia T760 que hay una crisis estructural. El propio gobierno del señor Álvaro Uribe, del cual hacen parte 2 de los senadores del Centro Democrático, que están firmando la ponencia negativa en el año 2009, declaró una emergencia sanitaria en salud. No era presidente Gustavo Petro. Y entonces, ¿por qué declarar una emergencia sanitaria si no había una crisis? ¿Por qué apelar a un instrumento legal de excepción del Estado si no había una crisis? Pero la Contraloría General de la República, al gobierno de Juan Manuel Santos y a su entonces ministro Alejandro Gaviria, le dijo, esto está haciendo aguas. Las EPS están desplomadas financieramente y tienen que hacer algo. Hicieron caso omiso. Dejaron acumular la crisis y llegamos a los estertores últimos del modelo, donde el modelo ya no aguanta más. Me decía algún médico, doctora, pero es que esta transición está muy dura. Y yo, es que en este momento no hay transición. ¿Cuál transición si no hay reforma? Estamos en la crisis del modelo, no en la transición. Lo peor es que una transición te permite que tú en medio de una crisis tengas un punto de llegada. Aquí no hay punto de llegada. Y se archiva en la reforma, no va a haber punto de llegada, es en caída libre. Y en caída libre... Lo peor de todo es que los uribistas acá, lo que dijo Carolina Corcho, supuestamente el gobierno de Gustavo Petro está induciendo a esta crisis, diciendo que no está efectuando los pagos a las EPS, ¿no? Cuando esto es falso, señores. Están al día en este momento, pero sin embargo, pues ya saben cómo es el uribismo con sus fake news ayudados por Vicky Ávila, ¿no? Sacando noticias de que el gobierno no está girando los dineros pertinentes a las EPS. Cuando estas los reciben, se los gastan en clínicas privadas, en otras cosas, y no les pagan a las IPS y a los servicios médicos que han prestado los hospitales, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando a este debate que realmente tumba todos los argumentos de estos senadores que al parecer solo están movidos por este interés y además que no tienen el verdadero conocimiento de esta crisis que pues no se avecina, ya está encima, ¿no? Escuchemos. Libre, ¿por qué? Porque el sistema acumuló un déficit de 37.4 billones de pesos. Yo quiero que ustedes metan esa cifra. 37.4 billones de pesos que hoy están embolatados. Y no puede haber ningún sistema de salud del mundo puede funcionar con un déficit de esos. Eso no lo dicen en la ponencia. Y son cifras de la Contraloría General de la República. 12.4 billones de pesos que dijeron mentirosamente en los estados financieros de las EPS que estaban en inversiones públicas de capital para poder respaldar el sistema. Resultó que no era verdad. Cuando la Contraloría y la Superintendencia fueron a ver, esa plata no estaba. Y 25 billones que le deben a las clínicas y hospitales. ¿Cómo así que una ponencia de archivo de 8 senadores de la República no considera una cifra de 37.4 billones y la omite? ¿Eso es serio? ¿Eso es riguroso? Es que no estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Estamos hablando de 37.4 que omiten a lo largo y ancho de la ponencia. Senadora, ¿cómo está? En su tierra. Bienvenida a su tierra. Y que también es la mía, porque yo he sido trabajadora del sector salud de Boyacá, de varios hospitales. Entonces, como les digo, eso es una omisión que constituye una burla a la seriedad del debate público. Desde una corporación que tiene una responsabilidad enorme con el pueblo colombiano que la eligió. En ese sentido, viene lo otro.
Entonces, porque aquí estoy respondiendo los elementos de la crisis y por qué se tiene que reformar el sistema, pero incurren en otro asunto que ya se resolvió, y es reproducir en la ponencia de archivo el mentiroso y falaz discurso de ASEMI. Y lo digo con todas las letras porque esto lo estamos transmitiendo por mis redes y ahí hay muchas personas de ASEMI y se lo digo. Y que me lo refuten además, porque lo que estoy diciendo aquí lo escribí en un artículo de la revista Sur, está escrito, y que me lo refuten. ASEMI le ha mentido al país. Le han dicho los representantes de las EPS que supuestamente la quiebra del sistema tiene que ver con algo que ellos han posicionado mediáticamente, insuficiencia de la UPC. ¿Qué es la UPC? Cifra per cápita que gira el Estado, el ADRES por cada ciudadano. Han dicho eso. Eso es falso. El año pasado, ASEMI y Gestarsalud con 18 EPS estuvieron sentados con el director del ADRES, con el Ministerio de Salud. Venga, vamos a mirar cifra por cifra, porque es que aquí no podemos definir algo tan serio como los recursos del cuidado de la vida de los colombianos a partir de las columnas y los trinos de los aliados y se dan como verdad. Entonces vamos a corroborar el trino y las columnas de sus amigos a ver cómo es esto cifra por cifra. No pudieron demostrar que se les daba menos plata de la que gastan. Por el contrario, en el examen que se hizo, se encontró que inclusive la UPC les han dado más plata de lo que presuntamente gastan. Pero en la ponencia citan a EAFIT, que hay un estudio de EAFIT, no lo mencionan, pero no hay un pie de página donde uno diga, quiero ver ese estudio. Mencionan a EAFIT, y que EAFIT dijo, no sabemos dónde, lo dijo, y yo sí quiero ver esos investigadores. Tienen que ser los adivinos más grandes de este país, porque EAFIT dijo que la UPC había que aumentarla el año pasado en un 17%, es decir, la plata que se va a girar para el 2024. El ministerio concluyó que era 12.01%. ¿Y por qué concluyó? Porque 27 EPS el año pasado recibieron 82 billones de pesos. 27. Y solo 4 de las 27 presentaron informes de cómo se habían gastado la plata. Y con los informes que presentaron solo pudieron soportar, porque es que esto es de soporte. O sea, esto no es de que yo me fui, me eché un discurso, no. Es que, señor, es que estos son recursos públicos, esto no es plata de bolsillo para negocios particulares. Y en los soportes solo pudieron soportar que el aumento era más o menos del 6.7. Pero el estudio de AFIT dice, según la ponencia de archivo, que debieron aumentar el 17%. Digo que quiero ver ese estudio porque si solo 4 de 27 EPS reportaron, ¿de dónde sacaron los datos? Para decir que el 17%. ¿De dónde? Si el único que puede acceder a esos datos es el Ministerio de Salud. Entonces aquí tenemos que ser serios, porque ya llegamos a tal degradación de que en este país se dice todos los días mentiras y no importa. Ya decimos cualquier cosa y lo repetimos. Yo creo que no había momento en este país donde habíamos llegado a ese nivel. Uno conoció congresistas de la República que, si bien estaban en desacuerdo, eran unos grandes parlamentarios, donde había un debate, una discusión, y tú veías a los congresistas del Partido Conservador y Liberal y daba gusto escuchar unas discusiones, pero ahora entonces es muy confuso. El Congreso de la República no puede volverse un escenario de fake news y desinformación frente a asuntos, porque es que el Congreso de la República tiene una responsabilidad política, es una rama del poder público, usa recursos públicos además para tener asesores de alto nivel para verificar lo que se escribe en una ponencia de archivo de una reforma que además se requiere por las razones que he planteado. Ponencia que por demás, y lo puedo demostrar, recoge el discurso de un solo actor del sistema que es ASEMI, las EPS. Claro que ellos dicen que escucharon médicos y pacientes, pero lo que uno lee es lo que dice ASEMI. Es lo que dicen las EPS. Ahí está recogido ese discurso de ellos. ¿Y por qué solo el de ellos? Entonces no existimos el resto de los colombianos, los estudiantes de la salud, los pacientes, los campesinos, los indígenas, la ciudadanía en general, los médicos. No, es el discurso de ASEMI. Aquí prácticamente... Bueno, aquí quedan en evidencia estos senadores que pues quisieron archivar. Vamos a ver qué pasa después de Semana Santa. Pero pues aquí quedan al descubierto, señores. Les mostramos con pruebas cómo esta gente recibió recursos en sus campañas pues para llegar a donde están, ¿no? Y ahora, para devolverles el favor, pues quieren hacer eso.
seguir manteniendo el negocio, seguir presuntamente robando y pues que se siga incrementando esta cifra de las EPS. Tense en cuenta lo que dijo Carolina Corcho, solo 4 EPS de 27 rindieron el informe de que en qué se gastaron los recursos públicos. Si esto no es incompetencia de estos senadores que quieren archivar esta ponencia, pues no sé qué lo es. Colombianos, publiquen, compartan esta información muy importante porque así ustedes mismos se documentan porque es necesaria una reforma a la salud. Está en crisis, señores, en una grave crisis. Esta gente cree que la plata nunca se va a acabar y quieren seguir manteniendo un sistema que ya no puede ser. Hasta acá este video, por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Gracias.